Buenos días, estamos con Juan Martín Rodríguez, integrante de la bancada realista de Cámara de Diputados, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de dicha Cámara y también dirigente del realismo, con el cual vamos a hablar entonces del tema que quizás sea el tema de los próximos meses, la ley de urgente consideración. Está claro que la Corte Electoral está descartando nada más que un 9% de las firmas, con la cantidad que más de 797.000, casi 800.000 que se presentaron. Es muy probable que el habrá referéndum sea ya no un eslogan de los que promocionaron el artículo, el referéndum, sino que es más bien ya es una realidad. Entonces, me decía un diputado colorado que ya largó su grupo, su campaña por el no, pero que parecía que el Partido Colorado estaba lento en definirse. ¿El Partido Nacional cómo viene con respecto a la campaña por el no? Bien, efectivamente la Corte Electoral está en este proceso de verificación de firmas, viene a un muy buen ritmo, sobre todo a partir de ahora acelerado, en cuanto cumpliendo con todas las garantías y los controles, pero ha venido acelerando, como es natural. Siempre cuando se empiezan estas tareas, empiezan a un ritmo paulatino y luego va agarrándose el mecanismo, se va aceitando, y eso ha permitido y nos permite pensar que seguramente a mediados de diciembre, tal vez antes, pero en principio a mediados de diciembre, se pueda llegar a una verificación suficiente de las firmas, que es muy factible, como tú bien dices, Héctor, que se acredite y se verifique la realización del referéndum. Nosotros, previamente a la presentación de las firmas, decíamos a nuestros compañeros que históricamente el porcentaje de descarte, como se le llama, oscila entre un 8 y un 12%. Y nada hace pensar que ese porcentaje varíe. Y de hecho, como tú bien dices, más o menos se ha mantenido. Tal vez en un momento ha estado un poquito más arriba, después un poquito más abajo, pero se ha mantenido en ese porcentaje. En cuanto a la campaña, naturalmente va a tener etapas. La coalición de gobierno, los partidos que componemos la coalición de gobierno, entendimos en su momento que durante el proceso de recolección de firmas no correspondía salir a dar el debate, a confrontar ideas. Como dicen los politólogos, que el desgaste lo haga el que promueve. Exactamente, y de hecho, ojo, no fue una idea que se nos ocurrió a nosotros. Usualmente ha acontecido eso, cuando un grupo de ciudadanos promueve, ya sea el referéndum a una ley, o una reforma constitucional a través de un plebiscito mediante la recolección de firmas, quien hace el desgaste inicial es el interesado, es el grupo de interesados. Bueno, esa etapa ya se cumplió, se entregaron casi, como tú bien dices, 800.000 firmas. Veremos luego cuántas efectivamente son verificadas, pero se entregaron esa cantidad de firmas. Bien, ahora comenzó una segunda etapa, donde desde la coalición de gobierno hemos entendido la importancia de salir a hablar. Primero, naturalmente, con nuestras compañeras, con nuestros compañeros, con los dirigentes departamentales, actores locales, autoridades, referentes en cada uno de los departamentos, a explicar, a transmitir, a contar los fundamentos de cada uno de los artículos y de la norma en su conjunto que han promovido y que han justificado su aprobación. Eso va a ser una etapa que vamos a tener seguramente ahora entre los meses de septiembre y muy probablemente fines de noviembre, principios de diciembre, a efectos de constituir en cada uno de los departamentos grupos de actores políticos, actores sociales que defiendan las ventajas, los beneficios surgidos a partir de la ley de urgente consideración. Otra etapa vendrá ya el año que viene, seguramente pasadas las fiestas, pasados los primeros días de enero, donde naturalmente puede haber un descanso del verano típico. Bueno, ahí sobre mediados de enero, fines de enero, comenzar hacia lo que muy probablemente sea la fecha del referéndum, si es que la Corte Electoral así lo verifica, sobre fines de marzo o principios de abril. Creo que no hay que precipitarse. Esta es una etapa donde de diálogo y consulta e intercambio con los compañeros, pero por sobre todas las cosas de dejar claro que desde la coalición de gobierno, en este caso desde el Partido Nacional, desde el herrerismo, se está dispuesto y lo va a hacer con muchas ganas, con mucha convicción de defender la ley de urgente consideración, por supuesto, y los 135 artículos que son objetados. Defender la gestión del gobierno, ni que hablar, pero sobre todas las cosas defender lo que la gente en octubre y noviembre del 2019, a través de su voto, eligió y acompañó y respaldó en las urnas.
Precisamente este comentario con respecto a defender el gobierno me lleva a una pregunta que, algo que muchos politólogos están indicando, que este referéndum podría servir como una especie de elección de medio camino, como pasa con las PASO en Argentina. O sea, que el referéndum no sea contra la ley, sino que se termine plebiscitando una gestión de gobierno. ¿Le parece que es así? Bien, mire, tal vez poco importa lo que yo puedo pensar, tengo mi opinión, pero la realidad es que quien puso este referéndum y los términos del mismo fue el senador Andrade a comienzos de este año, allá por febrero, cuando dijo que el referéndum no era sobre los 135 artículos, el referéndum era contra el gobierno. Y así lo dijo en un semanario de publicación nacional, donde a viva voz declaraba que poco importaban los 135 artículos, que acá era el tema de aquellos que estaban en contra del gobierno e iban a confrontar e iban a enfrentarlo. Lamentablemente eso es una consecuencia lógica de lo que sucedió luego del resultado electoral, que es el no reconocimiento. Y a ver, yo cuando hablo de no reconocimiento no hablo del reconocimiento formal. ¿Qué se ocurrió? Ocurrió una semana después prácticamente, demoraron una semana en reconocer los resultados, pero eso existió. Lo que no hubo fue un reconocimiento del resultado electoral en cuanto a que, bueno, sí, la gente había decidido cambiar. Y cuando la gente decide cambiar a través de la herramienta más legítima y soberana que es el voto, por supuesto quienes conforman la oposición tienen el derecho y el deber de expresar en lo que no se esté de acuerdo, pero también tienen la responsabilidad y la obligación de que si hay una nueva coalición de gobierno gobernando y asumiendo la responsabilidad, tengan el legítimo derecho de plasmar sus ideas al momento de llevar a cabo su gestión y no recibir la crítica constante y permanente y agraviante en cuanto a que el gobierno poco más que era ilegítimo por acompañar este tipo de normas. La ley de urgente consideración fue catalogada de antidemocrática, de ilegítima, bueno, de inconstitucional. Vaya y pase la de inconstitucional porque puede ser una apreciación jurídica, cosa que no compartimos y defendimos, pero de antidemocrática. Una ley que cumpliendo con todos los parámetros de la Constitución es remitida por el Poder Ejecutivo y que es votada de acuerdo a lo que la propia Constitución establece por ambas cámaras, recibiendo más de 200 delegaciones, tanto en diputados y otro tanto en senadores. Antidemocrática, eso es parte de la manija. Es la misma manija que, como bien les decía, el senador Andrade a comienzos de este año promovía. Nosotros lo que vamos a hacer en respuesta es defender la ley, defender al gobierno y defender lo que la gente eligió. Con respecto a la parte jurídica más fina, más allá de lo político, si se llegara a haber una derogación de 135 artículos, ¿qué ocurre? ¿Se pasa a estadios anteriores o hay que legislar otra cosa nueva? Bueno, depende del caso. Hay artículos que están sometidos o que se encuentran dentro de este paquete de 135 artículos sometidos al referéndum, que son sustitución de redacciones de normas precedentes. Y hay artículos que son artículos nuevos, o sea, que no modifican, sino que instituyen una nueva norma. En tal caso, en aquellos que sustituyen, en realidad lo que se eventualmente, cosa que estamos convencidos que no va a suceder y estamos trabajando para que así sea, pero si eso sucediese, lo que se derogaría sería la sustitución, es decir, la nueva redacción. Porque cuando uno deroga, por ejemplo, el artículo, vamos a decir un número cualquiera, el artículo 8 dice en su acápite, sustituyase el artículo de la ley ta. ¿Qué quiere decir eso? Que si se deroga este artículo 8, lo que se deroga es la sustitución, no la norma precedente. En el caso de aquellos artículos que no son sustitutivos de ninguna otra norma precedente, bueno, lo que sucede es que los derechos adquiridos durante este proceso de vigencia de la ley, por supuesto que deben ser respetados, porque al amparo una ley vigente pudo haber existido ciudadanos que adquirieron un beneficio. Pongo el caso concreto de la portabilidad numérica. Si se llegase a instrumentar y hubiese un ciudadano que en ejercicio del derecho consagrado con la ley cambiase de empresa manteniendo su número, no es que si eso se deroga pierde su número. No, ese derecho lo adquirió.
Lo que no va a poder ser es que si otro ciudadano que no hizo uso de ese derecho lo quiera hacer luego de acontecido ese episodio. Pero como estamos convencidos que eso no va a pasar, que la ley va a ser mantenida firme, porque ahora, como bien decíamos, empieza esta segunda etapa, donde nosotros salimos a dar nuestra versión, nuestros fundamentos, pero también a desmentir muchas mentiras que se dijeron en este proceso. Nosotros escuchamos muchas opiniones, compartibles o no, pero opiniones. Pero escuchamos mentiras también. Y un ejemplo típico de las mentiras es cuando se hace referencia en materia del nuevo instituto de arrendamiento sin garantías, que esto implicaría que todos aquellos contratos vencidos, estamos hablando de contratos precedentes, antes de la ley de urgente consideración, implicarían que mañana un desalojo y un lanzamiento automático. Y eso es falso. Tan falso y tan sencillamente se desmiente y se cae esa mentira que basta con leer un artículo, que es el artículo 421, donde dice que este instituto se aplicará solamente para nuevos contratos y que expresamente se indique que se ampara esa ley. Entonces, si expresamente la ley dice que son para nuevos contratos que estén expresamente amparados a la ley, ¿cómo puede ser que se diga tan suelto de cuerpo que todos aquellos contratos vencidos previos a la ley van a incurrir o van a quedar amparados en esta norma? Eso es falso, eso es mentira. Y eso se ha dicho en tribunas, en actos, en reuniones, y se han grabado videos y se han difundido en las redes diciendo esas mentiras. Bueno, ahora ha llegado el momento de nosotros salir a desenmascarar esas mentiras, y acabo de mencionar un ejemplo, y de esos hay unos cuantos. Lamentablemente, desde la oposición, desde el movimiento sindical, desde diferentes organizaciones, se optó por ese camino. Entendemos totalmente legítimo el instrumento, el recurso de poder recoger firmas y presentarlas a la Corte. Nosotros teníamos una visión cuando en diciembre se lanzó esta campaña muy favorable en cuanto a que no era muy difícil pensar que se lograran las firmas. Bastaba con ver el resultado electoral 2019, donde la oposición había tenido una votación en torno al 40%. Entonces bastaba con que se pusieran las barbas en remojo como para lograr esa firma. Ahora, una cosa es lograr las firmas dando una opinión, exponiendo argumentos que con tal derecho y legitimidad pueden expresarse en contra, y otra cosa muy distinta es mentir. Y hay personas que han firmado bajo esa mentira. Y a mí me pasó, y en esto un caso muy concreto, hace 2 días recibo una llamada a mi oficina de una señora muy preocupada que había firmado porque justamente le habían dicho esto. Era una persona, no voy a decir su nombre, que vive en el interior del país y que tiene un contrato hace unos cuantos años, diría décadas, que está vencido, pero es buena pagadora, la propietaria le ha permitido seguir viviendo porque le cuida la casa y le cumple con las obligaciones de alquiler, y cuando le vinieron a recoger la firma se ve que, engañándola, vaya a saber con qué razones, le hicieron firmar, y estaba muy preocupada porque ella iba a quedar desalojada poco más que de manera inmediata. Y le expliqué, le leí la ley y la señora lo entendió. Bueno, nosotros lo que le pedimos a la gente que ha sido engañada en su buena fe y ha sido invitada a firmar bajo esas premisas falsas, que salgan y que lo digan y que le expliquen a la gente, que a sus vecinos, a sus amigos, que no todo lo que se ha dicho en esta campaña es verdad. Por el contrario, mucha mentira se ha dicho a lo largo de este año de recolección de firmas. El Comité Ejecutivo Nacional de Herrerista estuvo sesionando hace unas horas. ¿Qué estuvo tratando? Bien, ya hace un par de meses, a fines de julio, el Congreso Nacional del Herrerismo se reunió, resolvió comenzar una campaña muy intensa por el interior del país y por Montevideo también, naturalmente, en cuanto a la defensa del gobierno, defensa de la ley de urgente consideración. Nos hemos tomado algunas semanas para elaborar un calendario a propuesta del secretario general del herrerismo, el ministro Luis Alberto Heber. Se aprobó en la mañana de hoy una serie de encuentros regionales, de 4 encuentros regionales en lo que resta del año. El primero de ellos a fines de septiembre en el departamento de Tacuarembó, donde van a estar siendo invitados compañeras, dirigentes, autoridades locales de los departamentos de Paysandú, Salto, Artigas, Rivera y Tacuarembó. Lo mismo para mediados de octubre en el departamento de Canelones, con compañeras, dirigentes, autoridades de Montevideo, Canelones, Florida y Durazno.
Ya en noviembre, lo propio para los departamentos de San José, Colonia, Río Negro, Soriano y Flores, en el departamento de Colonia, y ya sobre fines de noviembre, principios de diciembre, un evento similar en La Valleja para dialogar con los compañeros de Maldonado, Rocha, La Valleja, 33 y Cerro Largo, en el marco justamente de esto, de intercambiar, de consultar, de debatir, de sobre todas las cosas, de nutrirnos mutuamente de experiencias del día a día, como esta que yo acabo de relatar, de lo que la gente viene, los planteos, pero también de los fundamentos. Y con ese propósito, realizar estos 4 encuentros, donde va a participar los dirigentes, como ya dijimos, de estos departamentos, los legisladores del herrerismo, senadores, diputados, ministros, y comenzar en paralelo con actividades en cada uno de los departamentos. En nuestro caso, vamos a estar participando en estos días en el departamento de Rocha y de 33, en actividades durante todo el día, justamente charlando con dirigentes, con medios de prensa, con fuerzas vivas de los departamentos sobre las ventajas de la ley de urgente consideración. Porque entendemos que además de estas actividades de carácter institucional, donde se nuclea a la máxima dirigencia en cada una de estas regiones de los departamentos, del país, tenemos que ir departamento a departamento llegando a cada una de las localidades. Actividades que se van a intensificar, como les decíamos, en los meses de febrero, marzo y bueno, si eventualmente llega a ser en abril, esos primeros días de abril. Perfecto, no le robo más tiempo. Muchas gracias. A las órdenes.